Estamos saludando a nuestro amplio y distinguido auditorio, ahora que son las 6 de la mañana con 50 minutos del día viernes 29 de enero del año 2016. Algo me trae a la memoria histórica el 29 de enero. A ver si nos acordamos, sí. Y era un día tristón, y cuando estábamos en las aulas escolares, pasábamos a base de unas conferencias deprimentes. Me parece que era por el protocolo de Río, que teníamos nosotros una jornada amplísima, jornada escolar, y también en los colegios en la época de la secundaria, con discursos, conferencias, explicaciones y un hervor de odiosidad hacia la nación del sur, pues no, que nos había arrebatado con toda seguridad una cantidad de territorio impresionantemente grande, y que nos mandaron a decir que vayamos y nos preparemos, que somos un país sin partida de nacimiento, un país con una sociedad dispersa, desorganizada, con niveles educativos y de cohesión social, de organicidad deprimentes. Y entonces era un día triste este 29 de enero. Creo que era por aniversario del protocolo, pero si estoy equivocado me corrigen. Para eso tenemos aquí al director de Podemos en Ecuador. Sí, al director de Podemos en Ecuador, muy enterado en materia histórica. Sí, es un buen maestro además. Héctor es un profesor de secundaria, ¿verdad, Héctor? Sí. El viernes 29 de enero estamos saludándoles. Vamos a tener una primera entrevista con el doctor Santiago Guarderas, de lo que conocemos. Él nos va a presentar a su nueva directiva, una primera de esta camada de organización social cristiana. Santiago Guarderas viene como simpatizante y luego militando en el Partido Social Cristiano. Este partido, vamos a recordar con él, nació en la quiteñidad. Su fundador, el doctor y expresidente de la República, Camilo Ponce Enríquez. Años, entiendo yo, años 50, sí, 50, 60. Entiendo yo aquello. Y entonces la primera directiva provincial va a ser presentada por su nuevo presidente de directorio en Pichincha, el respetable analista doctor Santiago Guarderas, ahora ya alineado y afiliado y también dirigente máximo en la jurisdicción pichinchana del Partido Social Cristiano, que busca revivir a los muchísimos años donde cumplía tarea, digamos, registraba más bien resultados de adhesión muy significativos. Así es que mañana será la importante ceremonia de transmisión o de instauración del Partido Social Cristiano con todas las de ley, en la provincia de Pichincha y en la capital de la República, donde, vuelvo y repito, el Partido Social Cristiano tenía una hinchada bastante significativa y peleaba durísimo en ese entonces con el Partido Liberal y con el Partido Socialista. Hay muchos recuerdos de esta naturaleza, y yo, entre mis recuerdos, y muchos compañeros periodistas recordarán que una vez fuimos invitados. Tras el fracaso electoral del doctor Ponce, se ausentó, yo diría, de la calle y del público por muchísimo tiempo. Camilo Ponce Enríquez
murió con el corazón muy dolido debido a que el pueblo de Quito prefirió al doctor Velasco Ibarra y el pueblo de Quito prefirió por pequeñísimo margen, que nos dicen como que se sustrajeron los velasquistas de ese entonces, que eran buenazos para las ánforas. Entonces se sustrajeron unos 10,000 votos aproximadamente, y con los 10,000 votos ganaron las elecciones, no solo a nivel de Pichincha y Quito, sino a nivel nacional, y salió nuevamente electo el 5 veces presidente, el respetable José María Velasco Ibarra. Y también cayó una candidatura que creció, un binomio que creció fantásticamente. Recuerdo al binomio de Andrés F. Córdoba y Jorge Zavala Vaquerizo, el padre de Zavala Egas. El doctor Camilo Ponce resultó tercero en la elección, también a poca distancia. Fueron unos resultados que dejaron dudas históricas, ¿no es cierto? Y el señor doctor Camilo Ponce Enríquez, el verdadero fundador del Partido Social Cristiano, aquí en Quito. Esto es lo que no saben las nuevas generaciones. Escuchando que el líder máximo en los últimos tiempos del Partido Social Cristiano fue el ingeniero Febres Cordero, creen los jóvenes, y jóvenes de 40, 50 años y todavía son jóvenes, ¿no? Estos caballeros creen que el Partido Social Cristiano lo fundó Febres Cordero y se hizo fuerte en Guayaquil. No es así. El Partido Social Cristiano inscribió una historia muy dilatada y de primeros niveles de adhesión social en Quito y en la provincia de Pichincha. Las personas ya de edad, especialmente los maestros universitarios y de todo orden, nos darán la razón. Así es que, Santiago Guarderas, usted pasa a heredar, si cabe el término, con la satisfacción de todos los que nos sentimos sus amigos. No nos cobija el Partido Social Cristiano, somos totalmente independientes por nuestra convicción periodística, pero el Partido Social Cristiano en Pichincha, en sus manos, creo que va a obtener un crecimiento similar a las cuantías que registró en los años 50, 60 y parte de los 70. Yo recuerdo claramente, siempre me gustó la política y en mi casa no faltó nunca un periódico auténticamente quiteño, auténticamente ecuatoriano, cosa que lamentablemente este momento ya no lo es. Entonces, el Partido Social Cristiano renace y nos cuenta esta historia Santiago Guarderas. ¿Usted se veía en su época juvenil como un cuadro social cristiano dirigente o simplemente un militante del Partido Social Cristiano, o fueron las circunstancias y seguramente una cálida invitación de su líder actual, don Jaime Nebot, en la que le deseamos una feliz performance? Así es que, Santiago, bienvenido. Cuéntenos, mañana será entonces no el cambio de directiva, sino más bien el renacimiento del Partido Social Cristiano con una directiva que va a estar liderada por usted, lo cual es un contento. Santiago, bienvenido, buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras. Un saludo a los radioescuchas. Y permítame, a pesar de que estamos terminando ya el mes, desearle a usted, a toda su familia, a todos los miembros de este prestigioso medio de comunicación, un feliz año. Es la primera oportunidad que tengo de estar en contacto con usted. No hemos podido vernos, sí, así es. Así que aproveche esta oportunidad. Contestando a su pregunta, realmente la circunstancia de la vida nos lleva a este proceso de servicio al país. La verdad es que cuando en las épocas juveniles
me ha interesado la historia del país, me han interesado los problemas, pero realmente no tuve en la época de juventud una idea de participar activamente en la política. Son las circunstancias que de mi ejercicio me han obligado a tomar esta decisión. Una decisión que la tomo con orgullo, la tomo con mucha conciencia y con responsabilidad, porque estoy ahora militando un partido muy tradicional, defensor de las libertades, derechos conculcados, defensor de la democracia, defensor del humanismo, de la transformación y de la doctrina social de la Iglesia. Creo que estos son elementos fundamentales para que haya tomado la decisión. Y claro, Gonzalo, usted recordará que hasta el año pasado yo ejercía las funciones de decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica y renuncié, no obstante que podía seguir en el cargo, podía mantener una posición quizá cómoda, llamémoslo así, aunque naturalmente el administrar una facultad es muy difícil, muy complejo, hay que estar permanentemente al servicio de la juventud, pero también es algo que fue un antecedente muy importante porque, como lo hemos dicho quienes creemos que los cargos únicamente son una manera de servir a los demás, no de servirse a sí mismo, asumí este reto que me lo plantearon desde la ciudad de Guayaquil. Usted con mucha razón y precisión decía, el partido no es guayaquileño, el partido nació en Quito. Así exactamente, es. Con Camilo Ponce Enríquez, así fue, uno de los mejores presidentes del Ecuador. Y Jaime Nebot ha tenido la bondad, que es nuestro líder, confiar en las ejecutorias que pueda hacer, y naturalmente mi tarea a partir de este momento es crear militancia, convertir al Partido Social Cristiano en ese espacio de reflexión. En lo que fue. En lo que fue. Porque además los partidos políticos que han sido atacados por este gobierno, por eso no hay partidos y movimientos políticos que tanto los añoramos y que son fundamentales en la vida democrática. Se esfumaron, pero también fueron por cobardes, ¿no? Yo por lo menos ese testimonio tengo que dar históricamente. Cobardes. Adelante. Es así. Y entonces yo creo que tenemos que recobrar esa naturaleza de los partidos de ser primero escuelas de democracia. Recordemos, si creemos que existe democracia, los partidos deben convertirse en escuelas de democracia. Además, tienen que ser espacios de reflexión en donde los militantes de una ideología discutan los problemas técnicamente para encontrar soluciones. De ahí debemos sacar los líderes. Porque mire, Gonzalo, a diferencia de lo que ocurre en este gobierno, en que una persona pasa de un ministerio de salud, pasa a la Secretaría de Administración, luego regresa al Ministerio del Trabajo. Exactamente. Después del SDI al Ministerio del Presidente. Fíjese usted, que le pasa el portafolio. Eso solamente se puede tener lugar en partidos que no son partidos, sino caudillismos, totalitarismos, en donde se presentan como el sabio todo, dejando la posibilidad de que muchos ecuatorianos, técnicos, especialistas en las ramas, sean los que vayan a ocupar estos cargos. Y por consiguiente, si nosotros logramos captar líderes, si hacemos las cosas técnicamente con especialización, vamos a formar aquellas próximas autoridades que van a ejercer el poder y que lo van a hacer como un medio de servicio a los demás, no una forma de hacerse un nuevo rico, sino que es la forma en que va a resolver técnicamente los problemas de los demás. La imagen partidaria, filosófica, ideológica y práctica del Partido Social Cristiano, ¿no cree que se distorsionó bajo el liderazgo del expresidente León Febres Cordero, con todo su respeto a su memoria y naturalmente a lo que le debe el partido a Febres Cordero también en su epicentro que fue Guayaquil? En el resto del país, especialmente en la Sierra y en Quito, perdieron bonos. Esos, ¿cómo piensa usted recobrarlos con la doctrina social de la Iglesia? Que me gustaría lo analice desde el punto de vista de la coyuntura nacional que estamos viviendo,
después de un ensayo de estas repercusiones tan dañinas que ha gestado este gobierno de la administración Correa. Entonces, en Quito, ¿usted cree que hay tierra fértil para el social cristianismo de un Ponce Enríquez, de la doctrina social de la Iglesia, del liderazgo de todos los estudiantes de la Pontificia, en fin? Ahí se han dado extremos en la izquierda, pero no se han dado, tampoco es esto extremo de la derecha, no es, más bien es un partido de centro derecha. Así lo he ubicado. Exactamente, correcto. Yo creo que hay mucho campo fértil para... Primero porque además usted ha topado un tema que a mí me parece trascendente y en el cual yo y la directiva que nos vamos a posesionar queremos trabajar muchísimo, y que es la juventud, Gonzalo. Usted ha encontrado que la juventud tiene hasta cierta forma un hastío y una indiferencia con los partidos políticos, porque hay una palabra, repugnancia. Sí, yo no quería utilizar esa palabra, pero no han querido involucrarse a los partidos, a los movimientos, porque justamente han visto que la política se la maneja no de una manera honesta, no de una manera de buscar el bienestar de los demás, sino que han visto que es una concentración, que este gobierno lo ha hecho destructivo y que ha visto inclusive, que les ha hecho ver mal que haya partidos y movimientos, que no sabe tolerar las diferencias, la disidencia que puede haber. Procesar. No sabe ni siquiera procesar. Fíjese usted, en todas las marchas en que los ciudadanos, ejerciendo su derecho a manifestar sus ideas de protestar, mandaban contramarchas. Cuando la ciudadanía ha hecho una protesta, a los jóvenes se les ha acusado de terroristas, de sabotaje. Entonces, esto es un mal que ha provocado justamente el espanto de los ciudadanos, de los jóvenes, que naturalmente son el futuro de la patria. Y por consiguiente, una de las tareas fundamentales es incorporar. Ahora, mire, ¿tiene valores ideológicos o identidad ideológica el pueblo pichinchano y el pueblo de Quito? ¿Cuál es esa? Siempre fue Quito en las últimas décadas, digamos, una sociedad ideológicamente del centro a la izquierda, dicen. Y esto apareció con mayor firmeza cuando se instalaron a ejercitar una tarea bastante significativa los partidos Izquierda Democrática y Democracia Cristiana, después se denominó Democracia Popular, y desaparecieron los partidos tradicionales con el fervor que antes despertaban, porque se hizo pedazos del Partido Liberal. Creo que habían 8 ramas de liberales, no estoy exagerando. El que quería instalaba en su casa Partido Liberal Auténtico, Partido Liberal Rojo y Partido Liberal a veces azul casi negro. Entonces, esto es lo que ha venido ocurriendo. Ahora el Partido Social Cristiano, ¿usted cree que tiene afinidad con la idiosincrasia y con la actitud política del pueblo de Quito? Totalmente. Recordemos que el partido, ¿en qué sustenta esta confianza? Recordemos que el Partido Social Cristiano es una organización política de transformación democrática y republicana. La democracia nosotros la entendemos como una condición de vida, una cosmovisión de respeto a los derechos humanos contra el autoritarismo y el estatismo. Y además republicano porque practicamos la separación de poderes, la independencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el respeto a los valores de la libertad, de la justicia y la verdad. El acceso a todo el tejido social en la participación política y la eliminación de privilegios de clase. Creemos en la solidaridad, creemos en el humanismo, creemos no lo han demostrado. Más bien nuclea cuadros en la ciudad de Guayaquil que son ampliamente conocidos, visualizados. A ver, mire, y en esto es lo que quería decirle, Gonzalo, y tal vez viene una justificación de lo que ahora estamos dando paso a una convergencia democrática, unidad, y que va, cómo se aplica en la coyuntura actual, usted decía, los postulados del Partido Social Cristiano. Mire, el país
vive una crisis económica de tal magnitud que obliga a que todos los ecuatorianos, manteniendo esas diferencias, se unan por objetivos concretos. Y la unidad ha planteado 3 objetivos concretos en este acuerdo legislativo o acuerdo parlamentario que será puesto en vigencia a partir del 2017. Defensa de las libertades, defensa de la democracia y defensa de un sistema económico que permita un progreso y bienestar en libertad en los ciudadanos, especialmente los más pobres. Vamos por puntos específicos, porque, Gonzalo, la unidad resulta a veces un abstracto que hay que irlo aterrizando en cosas concretas específicas. Libertad. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, por darle un ejemplo, actualmente no tienen la libertad de escoger la carrera y el establecimiento en el cual estudiar? Este famoso sistema de admisión a las universidades ha provocado que sea el Estado el que le escoja al ciudadano dónde estudiar. Porque usted vea este sistema, el que llega a determinado puntaje, le dice, usted solamente puede acceder a esta carrera y lo tiene que hacer además en esta provincia. Es decir, el Estado es el que le escoge, no el ser humano que tiene el derecho a escoger ese Estado. La libertad de expresión, Gonzalo, esa ley de comunicación, acuerdo específico, derogar la ley de comunicación. Punto específico. Vamos con el tema de democracia, separación de poderes, independencia de justicia, derogar las enmiendas constitucionales. Son acuerdos específicos, puntuales, en los que los ecuatorianos están pensando defender las leyes que permitan el incentivo, que eviten el que se convierta el Estado en una caja chica, el Seguro Social, una caja chica del Estado, en que se pongan impuestos confiscatorios, que lo hemos visto en este gobierno todos los días. ¿Cuántos más impuestos tienen previstos para poder tapar el hueco fiscal? No obstante haber tenido, Gonzalo, la mayor cantidad de dinero que ningún otro gobierno ha tenido, 300,000 millones de dólares, con elefantes blancos, como el aeropuerto de Santa Rosa, el aeropuerto del Tena, que nos acaban, UNASUR, Yachay, todos estos sistemas. ¿Y qué es lo que han hecho? Tan manejada la economía que ahora está los ecuatorianos sufriendo las consecuencias. Despidos todos los días, Gonzalo. No hay empleo, no hay confianza en este gobierno. Y si no hay confianza, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo. Tenemos que defender la dolarización. Todos esos van con los postulados social cristiano, porque eso es democracia, porque eso es república. Tenemos que volver a la república, Gonzalo. Hay que ser tolerantes. No puede usted a una persona tratarle de enfermo, de limitado, porque piensa distinta, y menos judicializarlo. Todo esto tenemos que volver a institucionalizar el Estado para defender los derechos y libertades que han sido conculcados. Y en eso va a ser nuestro esfuerzo, y en eso va a ser nuestra organización para contribuir a la democracia. Yo quería hacerle escuchar, también molestando su presencia, doctor Santiago Guarderas, una entrevista que pude escuchar en la cadena NTN. Un diputado de los últimamente elegidos, también ha sido productor de un informativo muy importante en Caracas, Venezuela, a nivel nacional. Este diputado, de nombre Omar González, es una conocida figura en la locución y es un presentador de un noticiero prestigioso. Informaba ayer en la tarde en NTN 24, porque usted ha sido un verdadero soldado de nuestra causa. Me permito, agradeciéndole por todo lo que usted ha hecho por los comunicadores, por el periodismo, por las libertades públicas, agradeciéndole mucho. Usted ha estado en todas las batallas. El combate mayor todavía no hemos librado, pero está cercano. Sin embargo, este caballero, y pido al auditorio
que me obsequie estos minutos de atención para que midan y verifiquen, comparen y justifiquen las situaciones de Ecuador y Venezuela en una instantánea de queja de Omar González que les vamos a hacer escuchar y que tiene un reflejo exacto con lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Entonces, en NTN se presentó una ley para regularizar primero las cadenas del señor presidente Nicolás Maduro. Este sí, campeón o tricampeón mundial o universal de cadenas. En la mejor época del presidente Correa para las cadenas, Nicolás Maduro, con lo que hace ahora, en el desespero que tiene por ganarse y convencer y ganarse la voluntad de esa colectividad que creyó en el presidente Chávez y luego en este heredero que le ha defraudado no solo a Chávez, sino al concierto de naciones sudamericanas y especialmente a la querida Venezuela, querida por todos. Bueno, entonces este señor Omar González describe cómo ha tenido que librar la clase periodística, los radiodifusores, las cadenas de televisión, los medios independientes, librar una batalla de presiones, ¿no? Increíble, y especialmente de miedos, de temores que han gestado por el lado de las frecuencias. Ustedes cuando escuchen a Omar González, exactamente igual es lo que ha ocurrido en la República del Ecuador, en todos los sectores. Hay gente en Venezuela que se ha silenciado y se ha dedicado a hacer de la radio un juego de macateta, hacer de las televisoras un desfile de telenovelas, hacer de la misión de los audiovisuales, de los medios audiovisuales e impresos, hacerle juego al gobierno, a la disque revolución. Y entonces han convertido, bien dice usted, en un concierto de chacota, en una ausencia de contenidos de la comunicación. Y todos sabemos cuántas víctimas de la odiosidad de estos repugnantes revolucionarios venezolanos han hecho que cuánto compañero radiodifusor, propietario de medios televisivos, cuántos periódicos se han tragado, se han comido, cuánta clausura, cuántas amenazas, cuántas pesadillas, porque esto de alguna vez escribiré el libro que hace falta, creo yo, el de esclarecimiento de todas las circunstancias que han pasado en este país, que nosotros tenemos todos los testimonios, incluso para hacerles escuchar. Esto solamente ustedes pueden colegir escuchando con un poquito de atención lo que se queja ante el periodista de NTN 24, el ahora diputado. Él ganó es decir, estuvo en las listas de la MUS, exactamente, de la Alianza Nacional de Opositora. Entonces, este comunicador Omar González, ahora diputado, radiodifusor, informó ayer en la tarde lo que significó y va a significar regularizar las cadenas del presidente Nicolás Maduro, a la vez las presiones que los comunicadores y los medios independientes han sido objeto. Los venezolanos estamos sometidos constantemente a esas cadenas de radio y televisión, en los cuales, de paso, los pocos medios independientes que quedan en Venezuela
Esto le representan cuantiosas pérdidas, calculamos en unos 300 millones de bolívares lo que pierden por esta obligatoriedad por parte del gobierno para transmitir los mensajes, que no son mensajes estadales. La mayoría de ellos son propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que aquí estamos en presencia de violaciones flagrantes a la Constitución Nacional. Maduro nos tiene sometido, casi está compitiendo con el extinto presidente Hugo Chávez, a ver quién hace más cadenas de televisión en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que usted tenga a bien encender una radio, ver una televisión, aparece Maduro en cadena. Esto lo vamos a regularizar, esto no puede continuar y la mayoría que conformamos en la Asamblea Nacional hemos elaborado un proyecto de ley que vamos a poner a la consideración de la plenaria en los próximos días. Son decenas los colegas periodistas que están en estos momentos bajo un régimen de presentaciones o presos en algunos de los retenes de la policía política en Venezuela, simplemente por informar a la colectividad y sobre todo cuando asumen posiciones que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo en Venezuela, consideran lesivo a sus intereses. En Venezuela estamos al borde de un enfrentamiento, un choque de trenes de los poderes políticos, de los poderes institucionales. El gobierno del presidente Maduro se acostumbraron a gobernar de una forma autoritaria y no asimilan el hecho de que el pueblo venezolano el 6 de diciembre pasado votó por un cambio para que existan los contrapesos fundamentales en cualquier sociedad moderna. Lamentablemente, muchos de los colegas se autocensuran por temor precisamente a ser objeto de sanciones judiciales, de persecuciones, incluso han pagado con su vida la osadía de denunciar estas irregularidades a través de los medios de comunicación social. Pero también las empresas, por temor, los medios impresos, de no recibir el papel que les permita seguir distribuyendo sus ejemplares. La radio, porque las concesiones las controla el Estado y amenaza con quitárselas. En fin, esta situación es lo que vivimos a diario los venezolanos. Pero hay que hacer, en verdad, un reconocimiento a la inmensa mayoría de los periodistas, que a pesar de todas estas dificultades, de todas estas amenazas, siguen dando la resistencia necesaria para que Venezuela no sea destruida después de este ensayo de 17 años de instaurar un modelo que ha representado el más inmenso fracaso, convirtiendo un país decente, un país donde se vivía con una calidad de vida envidiable para algunas naciones, en el país más pobre y más depauperado de toda la región. Exa FM. Es una parte de las revelaciones que no son nuevas para nosotras, más bien es una copia cero de lo que aquí ha ocurrido y en donde usted, Santiago, ha sido un soldado de nuestra causa. Igualito el formato venezolano con el ecuatoriano, ¿cree usted? Gonzalo, es la copia del modelo Castro-chavista. Una descripción exacta de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Flagrante violación, no solamente de la Constitución. Lo que le faltó señalar al diputado González es que violación a tratados internacionales de derechos humanos ratificados. No les van ni les viene esos tratados. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son claramente en favor y además descriptivos de lo que es la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado cuál es el objetivo de las cadenas nacionales. Yo creo, Gonzalo, que el caso que se da en Venezuela es exactamente y con la misma cantidad de hostigamiento que nos da la Secretaría de Comunicación. Recuerde usted que usted no puede ver un partido de fútbol, porque ahí está la propaganda. Y además tiene canales y medios incautados que todos los días únicamente están pasando información oficial. Entonces, la repetición en este hostigamiento de la ciudadanía es igual. Las sabatinas.
los informes, las cadenas que hace el presidente, porque cuando él hace una presentación y que utiliza los medios, se transmite por los medios incautados. Por consiguiente, todo el tiempo está el presidente de la República en los medios de comunicación haciendo propaganda, pero además agravado con el hecho de que, como tiene una concentración total del poder, instituciones como la Defensoría del Pueblo, que yo siempre la tildo como Defensoría del Gobierno, la Contraloría General del Gobierno, no es del Estado, la Supercom, no interviene, el Consejo Nacional Electoral, recién, no me voy a ir a señalar varios hechos, pero hace 15 días, recuerda usted que cuando inauguraba el paso de Quevedo, decía que voten por la 35. Ya campaña anticipada. Está mandando ahora cartas a los ministerios haciendo propaganda. Es decir, es todo un aparataje. Señor ministro Berresueta, dice usted. También con el presidente. Es todo un aparataje. ¿Él fue secretario del señor presidente en algún momento? Sí. No, sí, también. Sí. Todo un aparataje para controlar la prensa. La ley de comunicación, Gonzalo, metió esa norma que ahora a todos los medios de comunicación es una espada de Damocles, porque cada vez se inventan procesos administrativos para establecer sanciones administrativas que se van duplicando, hasta que los medios de comunicación se ven en la obligación de cerrar porque están en la quiebra. Y con jueces, entre comillas, que ellos se autodenominan jueces, con autoridades administrativas, que inician procesos de oficio, que fue otro de los temas que se decía, simplemente porque a ellos se les ocurre, porque no les gusta lo que la prensa y los medios de comunicación publican, porque dejan de publicar lo que ellos quieren que se publica, o porque publican lo que terceros, Gonzalo, terceros. Recordemos, aquí también hubo un proceso administrativo por las preguntas que se le hizo a un invitado. Entonces, lo que se quiere es acallar completamente a los presos, tener solo un camino oficial para que la ciudadanía escuche lo que este gobierno quiere escuchar. No quiere que aquí en los medios se desnude la crisis económica, la política, la corrupción, porque les hace engañosamente, invita a que denuncien la corrupción. ¿Para qué? Para tener los nombres e enjuiciarlos inmediatamente. Lo mismo, den los nombres de los nuevos ricos, ahora sí enjuicien. Esa es la técnica de este poder. Pero ya no hay espacio, y no hay ya las circunstancias anteriores. Pienso que no estoy equivocado, pero ya el andamiaje social está organizándose espontáneamente. Y esta unidad es fundamental. Y uno de los puntos muy claros en defensa justamente de la libertad, de los principios, está la separación de poderes, la eliminación de la ley de comunicación. Anoche, concretamente, la cadena NTN conversaba con Jorge Lanat, este periodista célebre, importantísimo para la situación por la que está atravesando la nueva Argentina con Macri. Lanata no es adulón del señor Macri ni cosa por el estilo. Así como aquí no somos adulones absolutamente de ningún candidato o precandidato a la presidencia. Llame quien se llame. Aquí el medio de comunicación que estamos representando va a ser independiente total, no obstante respetuoso total de lo que nosotros hemos apoyado y en carne propia hemos vivido. Esa corriente gigantesca de ciudadanos que quieren rescatar la institucionalidad, las libertades, los derechos de todos los ecuatorianos tiene que ser noble e inteligentemente entendida. No es cuestión solamente de alinearnos. Hay que alinearnos con el nuevo país, con el que queremos, el país del cambio. El país que acabe y termine con este terrible mal sueño que hemos tenido desde hace nueve años.
y quizá con bastante responsabilidad de quien les habla. En todo caso, señoras y señores, el periodista Lanata, en cambio, cotejaba la situación de Venezuela con la que ocurría en la época del kirchnerismo, y el señor Macri no quiso venir acá al edificio de UNASUR, precisamente. Al elefante blanco UNASUR. Sí, porque ahí hay una imagen de su principal adversario, y eso parece que fue lo que detuvo al señor Macri antes que su ilustre corazón. Bueno, Jorge Lanata le comentaba así a la periodista de la cadena NTN. Dele. Yo creo que este es un buen momento, ahora que el populismo, por lo menos en Argentina, se fue, para preguntarnos qué habremos tenido que ver. Porque me parece que los gobiernos no llegan a los países de casualidad. Algo tenemos que ver con ellos, incluso con los que no soportamos. Porque si no, no podrían quedarse en el poder. Entonces, capaz este es un buen momento para que los argentinos nos preguntemos qué tendremos de kirchneristas, para que hayan estado 12 años. O para que los venezolanos se pregunten qué habremos tenido de chavistas, para que se hayan quedado tantos años. Porque en ninguno de los dos casos fue por la fuerza de manera directa. En el caso de Venezuela la fuerza tuvo más que ver por el ejército, la influencia, pero no fueron dictaduras, por lo menos en el sentido formal de la palabra. Lo fueron porque no respetaron los poderes, etcétera, pero no fueron dictaduras armadas, ¿no? Y sin embargo estuvieron. Y si estuvieron, ¿por qué? ¿Qué tendremos que ver con ellos que permitimos que estuvieran, que permitimos que durante tantos años se quedaran en el poder? ¿Por qué no hicimos más? ¿Cómo hacer para primero no caer en la tentación de lo fácil, de pasar desapercibido? Sí. O segundo, mantenerse firme pese a todas esas presiones y a los intentos de desprestigio, que también es una herramienta que usan. Mira, tiene que ver con el hecho de ser o no ser periodista. Los demás son propagandistas, no son periodistas. O sea, yo no soportaría que a mí me dijeran qué tengo que decir. Mira, hay un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell. Él hablaba de un concepto muy interesante. Él decía que había democracias de baja intensidad. O sea, democracias que eran democráticas, pero que no eran muy democráticas. Bueno, no es un juego de palabras, ¿no? Una democracia tiene que ser democrática, no solo a la hora de ir a votar, en la educación, en el trabajo, en las relaciones, en la justicia, no es solo un área. Y es cierto, coincido con lo que decís, capaz nos olvidamos, pensamos que ya estaba, y no estaba. Y aparte que a medida que las crisis suceden, la crisis en general tiende a que la gente sea cada vez más conservadora. Y entonces el tipo que por milagro cree que va a arreglar todo, aparece. Cuanto peor está un país, por el motivo que sea, es más fácil que haya soluciones autoritarias. Porque la gente se quiere conservar lo poco que tiene y termina apoyando a algún tipo que en el fondo es autoritario. Ya no es una cuestión de izquierda o de derecha, porque si vos dijeras, para mí el gobierno de Venezuela es un gobierno de derecha. No es un gobierno de izquierda para nada, es un gobierno militar de derecha. Pero es bien fascista, es un gobierno fascista siglo XXI. Nadie podría decir que es un gobierno progresista, tiene presos políticos, persigue a la gente, o sea, eso no es un gobierno de izquierda. Y lo que nos ayuda hoy para democratizar, que me parece que es muy importante, es Internet. El fanatismo está mal en cualquier caso, siempre estamos hablando de lo mismo. Lo que estamos diciendo es hablar del fanatismo, en cualquier caso. El fanático religioso que en París vuela a un teatro o mata a tanta gente, no está tan lejos conceptualmente del fanático político que sin armas desarma el Congreso. Los dos quieren lo mismo, los dos creen que los demás obligatoriamente tienen que pensar como él. El problema es que Venezuela, de algún modo visto desde Argentina, era como un espejo que adelantaba lo que podía pasar, pero era mucho peor. Había muchas cosas parecidas, Exa FM. La señora Claudia Gorizati, la dura de NTN, pero también de la cadena RCN de Colombia, la única que quedó en manos de colombianos. Qué pena, la cadena Caracol se fue a parar en manos de españoles. Y aquí está ocurriendo durante esta temporalidad revolucionaria cosas más o menos idénticas. Qué pena, medios de comunicación tan nuestros, tan queridos. Qué pena. Bueno, en el programa La Noche de NTN, Jorge Lanata y la dura del sistema radial televisivo colombiano, el más importante de este momento en la vecina nación. ¿Qué le parece a usted? Con eso terminamos.
señor presidente del Partido Social Cristiano en la provincia de Pichincha, tenga la gentileza, doctor Santiago Guarderas. Mire, Gonzalo, yo quisiera abonar a lo que decía Jorge Lanata, en el sentido de que en las coyunturas actuales, ya los golpes de estados, entre comillas, no se dan como en el pasado, a través de militares. Ahora las dictaduras se dan en estos modelos que lo han inventado la revolución del socialismo del siglo XXI, a través de esas consultas, en donde le meten la mano, en donde le dicen al pueblo que vote por una ley de comunicación que luego está regulada para callarlos, en donde se va concentrando el poder y entonces se va acabando la separación de poderes. Esa es ahora la forma en que estos gobiernos de la revolución socialista del siglo XXI han acabado con la institucionalización, han devastado con la separación de poderes, que no la creen, porque hablan del proyecto, acuérdese usted, el proyecto está por encima de los ciudadanos y de las libertades y derechos que se conculcan, y que han manejado un modelo económico que definitivamente lo único que han hecho es despilfarrar todo el dinero, endeudar a los gobiernos, aunque hay que reconocer que hay ciertos presidentes, fíjese usted, como Evo Morales, que sin ser economista, sin tener los honoris causa, sí guardó los fonditos para crisis, ¿no? En cambio, nuestro presidente no. Y que ayer, fíjese usted, en la CELAC, le dio unas leccioncitas, que él conduce su carro sin tener esa flota que tenemos aquí, del presidente. A mí me ponen 8 vehículos adelante, 8 atrás, dice Evo Morales. ¿Cómo es posible? Le dice de frente al presidente Rafael Correa, le dice, ¿cómo es posible, compañero, de alguna manera son compañeros, ¿no? Dice, de que se gasten en tanta gasolina. Yo cuando tengo una necesidad emergente, cojo el auto oficial o el mío propio y me pongo a conducir y yo me transito de esa manera, porque somos gente de pueblo, le dice. Así es, exactamente. O sea, mire, es que la cordura en estos países en que ha habido tanto derroche, en que deberían eliminarse instituciones. En esta cumbre se derrochó muchísimo dinero. Exactamente. Fíjese usted, nosotros teniendo Secretaría del Buen Vivir, una institución espacial, gastando en burocracia, cuando la gente necesita empleo, cuando necesitamos crear leyes que incentiven la inversión. Esos son los cambios. Gonzalo, y yo quisiera abusar de su gentileza, simplemente para invitar a la ciudadanía a que nos acompañen a esta fiesta democrática que vamos a realizar mañana 30. En alguna parte de la élite quiteña hay una, especialmente la gente que suele tildar de derechosos al que pasa por la esquina. Tiene una animadversión el Partido Social Cristiano aquí en Quito y en Pichincha. Es uno de los traumas que afectan incluso a altos dirigentes del Partido Social Cristiano. Yo no creo que el partido sea derechoso. Lamentablemente esas ideologías, esas ideologías que fueron del pasado de izquierda y derecha ya han sido superadas, Gonzalo. Y yo creo que eso estuvo bien en la época exactamente del socialismo del siglo XIX, que es lo que estamos reeditando. Pero ahora esas han sido superadas porque estamos pensando fundamentalmente en el hombre y su dignidad y sus derechos y libertades, y en la democracia republicana, en la necesidad de la separación para que exista control, para que exista responsabilidad, para que exista una justicia que castigue a los corruptos. ¿A dónde deberían acompañarle a este primer ascenso partidario del que va a ser objeto? Es en el auditorio de... ¿Dónde va a ser el evento? Creo que mañana, en el auditorio de la Cámara de Comercio. Mañana el abogado Jaime Nebot, vienen los líderes del... Jaime Nebot es el presidente nacional de... No, el director nacional sigue siendo el licenciado Pascual del Chopo, pero naturalmente Jaime Nebot no solamente... Está de que le cambie porque está ya muchísimos años. No solamente que es líder del Partido Social Cristiano, sino líder nacional, Jaime Nebot. Vamos a tener la presencia de él, de la abogada Cintia Viteri, y va a ser en el auditorio de la Cámara de Comercio, en la República y Amazonas, esquina, en el edificio de la Cámara. Les esperamos a partir de las 9. Pero denominado edificio de las Cámaras. Exactamente, a las 9 de la mañana. Aquí muy cerca. Aquí, que vengan,
con alegría, que vengan con ¿A qué horas dice? a las 9 de la mañana, Ya. a las 9, que vengan con pitos, que vengan con toda la alegría, porque lo que se trata es de vivir una fiesta democrática. Muy bien. Se trata de que podamos reencontrarnos para comenzar a consolidar una verdadera democracia y una existencia seria de partidos y movimientos políticos dentro del Ecuador. Bueno, muchas gracias, ustedes, señor Gonzalo. presidente del Partido Social Cristiano. Muy